Movimiento en una dimensión. Movimiento con aceleración constante. Ejercicio 4. Speedy Sue, que conduce a 30 metros por segundo, entra a un túnel de un carril. Enseguida observa una camioneta lenta, 155 metros adelante, que se mueve a 5 metros por segundo. Sue aplica los frenos, pero solo puede acelerar a menos 2 metros por segundo cuadrado, porque el camino está húmedo. ¿Habrá una colisión? Establezca cómo llega a su respuesta. Si es sí, determine cuán lejos en el túnel y en qué tiempo ocurre la colisión. Si es no, determine la distancia de acercamiento más próxima entre el automóvil de Sue y la camioneta. Para resolver el problema, hagamos primero un análisis del mismo. Tenemos el vehículo que se mueve con una velocidad de 30 metros por segundo. En el instante en que ingresa al túnel, digamos desde el punto A, observa delante de él una camioneta que se mueve con una velocidad constante de 5 metros por segundo. La distancia en ese momento que la separa es de 155 metros, de acuerdo a lo que nos dice el problema. También nos dice el problema que la deceleración del automóvil es de menos 2 metros por segundo. Vamos a considerar en este caso, en el punto A, el sistema de referencia. En ese punto es 0. De tal manera que x de A es igual a 0. Pero el vehículo viene con una velocidad de 30 metros por segundo. Aplica los frenos y comienza a desacelerar. Vamos a suponer que los dos vehículos se chocan. Es decir, el vehículo va desacelerando, pero impacta a la camioneta, digamos, en el punto C. Observemos que la distancia que recorre el automóvil desde el instante en que vio la camioneta, desde el instante en que entró al túnel, es la distancia de 155 metros más una distancia del punto B al punto C. Vamos a llamar esa distancia B. De tal manera que la distancia que recorre el automóvil es 155 más B. Mientras que la distancia que recorre la camioneta es B. En el mismo intervalo de tiempo. Es decir, el vehículo tarda en moverse desde el punto A hasta el punto C un tiempo, digamos un tiempo T. Ese tiempo es el mismo que la camioneta tarda en moverse del punto B al punto C. Vamos a analizar un poco el problema. Veamos el caso de la camioneta. La camioneta se mueve con una velocidad constante. Estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. La camioneta se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo. En un tiempo T que no conocemos, recorre una distancia que no conocemos, digamos que es una distancia B. De tal manera que partiendo de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es X igual velocidad por tiempo, si reemplazamos X es B, la velocidad de la camioneta es 5 y el tiempo estamos suponiendo que es un tiempo T. De tal manera que la ecuación quedaría B igual a 5 por el tiempo. Vamos a suponer que esa es una ecuación número 1. Tenemos dos incógnitas, no lo podemos resolver. De tal manera que vamos a dejar esa ecuación indicada, B igual 5T. Vamos a analizar ahora el caso del automóvil. Desde el punto A hasta el punto C, el automóvil se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De tal manera que su velocidad inicial es la velocidad que traía, una velocidad de 30 metros por segundo.
nos dice el problema que comienza a acelerar una vez vio la camioneta a razón de 2 metros por segundo cuadrado. La distancia que recorre la camioneta, como ya lo habíamos analizado, es 155 más B. Y el tiempo que tarda es el mismo tiempo que tardó la camioneta en moverse de B hasta C. Es un tiempo T que tampoco conocemos. Sabemos una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es X igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si reemplazamos X es B más 155. La velocidad inicial es 30. Tiempo no lo conocemos. La aceleración es menos 2. Y tenemos tiempo al cuadrado. Reorganizando un poco la ecuación, nos quedaría que B es igual a menos T cuadrado más 30T menos 155. Obtenemos otra ecuación donde las incógnitas son B y T. Digamos que es la ecuación número 2. Si comparamos esta ecuación con la ecuación 1, nos damos cuenta que las incógnitas son las mismas, B y T. Por lo tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos resolverlo por cualquiera de los sistemas o métodos que se conocen. En este caso, teniendo en cuenta que tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2 tenemos despejado B, vamos a igualar las ecuaciones 1 y 2. De tal manera que 5T es igual a menos T cuadrado más 30T menos 155. Igualando la ecuación a 0, nos quedaría una ecuación cuadrática, donde T cuadrado menos 25T más 155 es igual a 0. Para hallar el tiempo, debemos aplicar la fórmula de las cuadráticas. Por lo tanto, T es igual a menos B, que sería 25, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces A por C, todo eso sobre 2 veces A. De allí obtenemos dos tiempos, un tiempo de 11.38 segundos y un tiempo de 13.62 segundos. Ambos tiempos tienen su significado. El tiempo 1 es el que nos interesa en este momento. Tiempo 1 es igual a 11.38 segundos, que es el instante en que el automóvil impacta a la camioneta. Pero, ¿qué significa ese tiempo 2? Observen que ese tiempo 2 es mayor. Lógico, las ecuaciones como tal no tienen en cuenta que los dos vehículos están sobre el mismo carril. Ese análisis le corresponde a la persona que está desarrollando el problema. Supongamos que los dos vehículos se mueven sobre carriles diferentes. Entonces el automóvil en ese instante, en ese punto C, no impactaría la camioneta, sino que sigue desacelerando. De tal manera que llega un momento en que la velocidad va a ser menor que la camioneta y la camioneta rebasa al automóvil en ese tiempo de 13.62 segundos. Pero bueno, en este caso el problema nos dicen que es un solo carril. Por lo tanto, el tiempo que nos interesa, que es el tiempo que tarda el vehículo o el automóvil en moverse de A hasta C, es de 11.38 segundos. ¿Cuánto recorre? Bueno, vamos a reemplazar en la ecuación número 1 y obtenemos el valor de B. Es decir, B es igual a 5 por ese tiempo. 5 por 11.38 nos daría que B es igual a 56.91 metros. Quiere decir eso que la distancia que recorre el automóvil, la distancia del punto C desde la entrada del túnel, es 155 metros más 56.91 metros. Es decir, que esa distancia es de 211.91 metros.